Bueno, hola, muy buenos días para nuestros oyentes. Muy felices aquí con Julián de que este ya sea nuestro quinto podcast y bueno, aquí estamos con un gran invitado, Juli. Bueno, darle la bienvenida a Héctor Vidrago. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy Muy bien, todo bien. muy bien, señor. Bueno, me alegro. Vale. Bueno, Juli, Eh, pues bueno, Héctor, los temas que vamos a tocar son un poquito de música, de tu carrera, de la actualidad de la música y de algo muy interesante que pues vemos que, que, que tú haces mucho es lo del canto al agua y pues participas bastante en él. Bueno, Entonces, claro. listo, vamos a empezar ¿con lo qué? Con la sección de comentarios que es la que hacemos en Instagram, haciéndole preguntas a los seguidores. Entonces, la primera pregunta que nos realizan aquí es, ¿por qué escogiste la música y no otro tipo de arte? Bueno, pues esta vez la respuesta creo que es muy fácil porque la música me escogió a mí, porque resulta que cuando era adolescente, pues yo no sabía que iba a ser músico. Me gustaba la música, me gustaba el rock, pero no soñaba con ser músico realmente. Pero un día, un amigo del barrio con el que jugaba fútbol a veces, que tampoco ujú, era tan amigo realmente, era otro chico ahí que vivía por los lados de mi casa cuando yo vivía con mi mamá allá en el barrio Restrepo. Entonces un día me timbró, me golpeó a la puerta y yo salí y me dijo que él sabía que a mí me gustaba el rock, que por qué no íbamos a comprar unos instrumentos que estaban vendiendo en una pizzería, que eran los del grupo Génesis de Colombia. Entonces, pues yo le dije, pero pues yo no sé ni tocar guitarra ni nada. No, no, pues ¿para qué? Y el hecho es que él me dijo, vamos, vamos, son los del grupo Génesis de Colombia, yo compro la guitarra y usted compra el bajo. Y yo le dije, bueno, pues vamos, vamos y miramos. Y el hecho es que yo fui y, y yo pues, yo conocí al grupo Génesis de Colombia porque lo había oído y me parecía como wow. Ya en esa época pues ellos no eran conocidos y estaban, los músicos ya estaban tocando, era como en una pizzería, mm, covers, ¿no? Como ujú, solían hacer unos grupos en esa época. sí, Entonces, sin embargo, pues yo vi el bajo y yo lo compré. Yo compré un bajo ahí que ellos estaban vendiendo. Mi amigo no compró la guitarra y yo llegué a mi casa con un bajo y ya. ujú, Y después este amigo mío ni siquiera compró ninguna guitarra más adelante, sino que ya después como él me veía y me ujú. evitaba, se pasaba para el otro lado, daba la vuelta y yo, este man. Ajá, Entonces quedé con la guitarra, perdón, con el bajo, quedé con ese bajo y empecé a ver qué hacía con él. Esa fue como la llegada de la música. Entonces digamos que gracias a ese amigo que hizo ahí de puente, pues yo no entiendo ni por qué, pues, pero fue algo mágico, ¿no? sí, Entonces, claro. por eso fue que llegó la música a mi vida. Pues la música llegó. Yo realmente no había tomado ninguna decisión en ese momento. Claro, realmente la música llegó a tu vida. Bueno, qué bonita anécdota. La siguiente pregunta que nos realizan es, ¿cuál es tu fuente de inspiración actual y cuál era la fuente de inspiración al principio de tu carrera? Bueno, al comienzo digamos que es un poco más inconsciente la cosa, ¿no? Como más, eh, sí, de pronto más, si no, uno no piensa en lo que va a escribir, sino que sale como automáticamente lo que primero se le ocurre se nos ocurría en ese momento, ¿no? Ujú, Yo primero estuve en un grupo que se llamó La Pestilencia y sí, ahí digamos que las preocupaciones eran más políticas, sociales, aunque sí, también tenían mucho que ver con las influencias que venían del punk de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Entonces era un poco pasar al contexto
bogotano o de lo que yo estaba viviendo, los mensajes del punk que llegaban de Estados Unidos y de Inglaterra. Luego con Aterciopelados ahí sí fue un poco más escarbar dentro para ver qué podíamos decir, pero de una manera más, sí, espontánea, intuitiva Ujú. y como queriendo buscar una identidad propia y una identidad colombiana, porque en ese momento no había una escena de música rock colombiana, eran muy pocos los grupos y habían otros grupos que tocaban covers y hacían música en inglés, entonces como que no, realmente no existían referencias. Entonces era como mirar a ver qué nos inventábamos, pero que fuera lo que sí estábamos seguros era que queríamos hacer algo auténtico y nuestro. Ok, Y ya, sí, y en cuanto a las letras, pues sí, un poco de todo, un poco como de lo que pasaba en Bogotá, un poco de lo que, de las relaciones como sentimentales. Y ahora, ya en este tiempo, eh, tal vez se ha cambiado porque como sabemos que somos unas figuras públicas, que tenemos una voz que nos realmente es oída por muchas personas, tal vez sí hay más conciencia en lo que decimos, ¿no? Escogemos como temáticas de las cuales queremos compartir de transmitir. pronto, Ujú. si son luchas, si son problemáticas del país, si son problemáticas del planeta, entonces como que ahí ya nos enfocamos un poco más en ese tipo de temáticas y, ahí, y de ahí viene como la inspiración ahora. Ok. Vale, Vaya que sí llegaron, sí lograron ser auténticos, ¿no? sí, bastante. Ok. Bueno, la tercera pregunta y última que nos hacen es, ¿cómo fueron los inicios de la carrera? Pues más de como profesional, porque pues ya nos contaste cómo llegaste a la música. Bueno, después de haber tocado en La Pestilencia y de haber buscado muchos músicos y casi no haber encontrado gente que le gustara el pongo o que lo entendiera o músicos que lo tocaran o que se le midieran a hacerlo, ya yo me salí de La Pestilencia pues quería como tocar también otros géneros, ¿no? En ese entonces la escena del punk era muy radical y muy violenta. Entonces me encontré con Andrea y ya empezamos a explorar otros géneros. De todos modos, todo era muy espontáneo en ese momento. Nosotros montamos un bar en la Candelaria y allá ensayábamos y allá tocábamos en los fines de semana. Pero no teníamos muchas expectativas tampoco de que pasaran más cosas hacia el futuro. Sin embargo, afortunadamente, llegó una nueva ola de rock en español en esa época y nosotros éramos de los grupos que más se conocían en esa escena subterránea y gracias a eso nos llamaron de una discográfica que se llamaba BMG y nos invitaron a hacer un disco. Y bueno, nosotros no teníamos todavía suficientes canciones para grabar un disco, pero sin embargo dijimos que claro que sí, que ahí estábamos, que estábamos preparados. Entonces nos dieron unas fechas para entrar a grabar y nos tocó correr a componer las últimas canciones que no teníamos para poder terminarlas y grabar ese primer disco. Entonces, de cierta manera fue fácil porque a pesar de que no había ninguna escena y de que nos tocó montar nuestro propio bar para poder tocar y poder ensayar, porque en ese momento no habían escenarios, ni habían ensayaderos, ni mucha de la infraestructura que hay ahora. eh, Haber estado en el momento preciso y en el lugar adecuado, pues hizo que nos pasaran las cosas como muy rápido. Entonces, esa es como la historia así resumida de ese primer momento de cómo arrancamos con Aterciopelados. Ok, ok. Entonces, Gabo, sigue con tus preguntas.
Listo, entonces yo te quiero preguntar a ti por qué decides escoger el rock alternativo. O sea, pues sé que pues has tocado y te has encaminado por varios géneros, pero creo que ese en específico es en el que estás, ¿verdad? De todos modos, como la música viene así como con los géneros, ¿no? Los géneros del momento. En ese entonces, cuando empezábamos a tocar lo que se llamó rock alternativo, sí era como el género que estaba empezando a emerger. Tenía muchas resonancias de todos modos con el punk, que era como donde yo había empezado, que cuando empecé a tocar punk era porque el punk era el género así como más underground y de pronto más contestatario y me identifiqué mucho con ese género. Luego cuando quise pasar a otros, pues buscar otros horizontes musicales, el rock alternativo me permitía eso porque era el género que estaba como apareciendo con una estética, con un mensaje también importante, con una manera de hacer las cosas eh, muy auténtica también, porque era pues muy libre a la hora de componer y de tocar, y porque tenía sus influencias en el punk, entonces se me facilitó también poder empezar a componer. Recuerdo que teníamos influencias de grupos como Pixies, Jane's Addiction, y entonces ahí sentimos como ese, pues por lo menos yo sentí ese llamado a como mucha resonancia con ese género. Y también tiene que ver con que, pues sí, son los géneros que van apareciendo en el momento, ¿no? Ah, ok. Listo, mi segunda pregunta, ¿por qué o cómo ha sido tu experiencia en la música, pero en el ámbito, digamos, de ser más como una figura pública, en lo emocional también y en lo personal? Bueno, a mí me ha tocado más fácil que Andrea, ¿no? Como en Ujú. Terciopelados somos nosotros dos los fundadores y bueno, y los que hemos sido los representantes de Terciopelados. Sí, Eh, de todos modos, sí, generalmente los cantantes son los que más atención atraen en un grupo y esta vez es así. Además que yo he sido como que me gusta estar ahí como en la sombra un poco. sí, Entonces para mí ha sido más fácil porque sí, pues hemos sido realmente un grupo muy conocido, muy famoso, pero mi figura no es tan conocida como la de Andrea. Entonces, sí, para Andrea sí, sí ha sí. sido más difícil manejar la fama porque ha habido épocas que sí, es muy difícil, no puede salir a la calle, no podía, o no podía ir a ningún evento porque todo se convertía en una firma de autógrafos, ¿no? Entonces recuerdo que Mm, si ella quería ir a la feria del libro, por decir algo, pues no podía, porque entraba a un pabellón y se formaba sí, claro. un cúmulo de gente para pedirle autógrafos y ella no podía avanzar, entonces tenía que ir. Pero pues yo sí podía, ¿no? Entonces yo pues sí firmaba autógrafos por ahí y después ya me tomaban fotos cuando ya terminó la era de los autógrafos y llegó la era del celular. Entonces, pero todo digamos más medido, ¿no? Todo, Ujú. todo Claro, claro. más medido en mi caso, entonces para mí más fácil. Pero sí, ese es un tema, el tema de la fama y también de poder pues estar aterrizado, ¿no? Sí, claro. Y usarla también, eh, si se quiere, para un bien común, para el bien del país, de la comunidad, ¿no? Pues o de Ujú. causas, que es como lo que dije hace un rato, en donde encontramos como más sentido también a lo que hacemos, Ok, para no, pues listo. sí, para no eh, que esa fama pues se nos suba a la cabeza o bueno, o lo utilicemos en otras cosas. Ujú. Vale, Héctor. Ok. Yo quiero hacer ahí una preguntita rápido. ¿Alguna vez llegaron sobre todo pues Andrea, ¿a qué? A disfrazarse de otra persona para poder salir a la calle normal? No, disfrazarse de otra persona no. No, pero pues por ahí sí se ha puesto gafas y todo, pero no, realmente siempre la reconocen, no sé por qué.
sí, ella incluso, sí, se pone gorra, se pone gafas, se pone todo, pero ya, nada, ahí la pillan al momentico. Claro, ok. Bueno, Juli, dale, Bueno, listo, ya. Sigue con las preguntas, Gabo. dale. ¿Cómo fue o viviste la transformación o la evolución de la tecnología respecto al ámbito musical? Sí, nosotros hemos atravesado varios formatos, porque empezamos con los vinilos y los cassettes, cuando arrancamos esos primeros discos. Sí. Luego llegó el CD, pues eso era pues la máxima novedad, y después ya llegaron pues las plataformas digitales, el streaming y todo esto. Y también la manera de hacer música fue cambiando. Como dije al comienzo, no había lugares donde ensayar, ni siquiera en Bogotá. Ujú. Ahora pues hay muchos ensayaderos, hay muchas oportunidades y lugares donde poder estudiar música, pero música rock incluso, o música electrónica. Antes no había nada. Eh, y también la manera de grabar y las posibilidades de hacerlo han cambiado mucho. Ahora es mucho Ujú. más fácil. Es mucho Sí, más fácil y se ha democratizado un poco, porque antes era difícil conseguir los instrumentos, eran caros, mm, había que tener, pues sí, dinero para poder tener sus amplificadores, la batería, pues guitarra eléctrica, claro. todo eso era difícil de conseguir y caro. Ahora, pues ya también con un computador, un micrófono, es muy fácil hacer la música, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso ha cambiado bastante. Nosotros también pasamos por esa época, incluso tuvimos un momento, un proyecto que se llamó Entre Casa, y del Ujú. cual sacamos un disco que se llamó Columbit, y era cuando ya los músicos estaban haciendo música en la casa, con música electrónica sobre todo, ¿no? Que es más fácil de hacer. Y pues Ujú. nosotros también hemos trabajado en la casa haciendo los demos, y por eso nos gustaba el concepto de Entre Casa. Y ahora la música electrónica y las nuevas tecnologías y los plugins y los programas de hacer música también los usamos, y nos gusta. A mí como productor me gusta mucho también ver esa evolución de las Ujú. herramientas para hacer la música, y de las herramientas para producir. Entonces, pues por mi Vale. lado me ha acomodado mucho, e incluso me gusta me gusta ver Como y oír la esa evolución de la transformación. música y de las herramientas para hacer la música. Vale, listo. Ok, yo quiero ahí hacer una preguntita rápida. Tú dices que las herramientas pues te gustan. ¿Consideras el autotune una buena herramienta que ayuda a la música o que está como que separando la composición y todo lo que acarrea ser un músico a simplemente ser una persona que pues canta y a veces ni siquiera canta completamente, ¿no? Porque pues el autotune ayuda. Realmente yo soy relajado con eso, porque es que desde que cualquier nuevo cambio que se introduce en la música y en la manera de hacer música, pues generalmente está en todo, ¿no? Pero la tecnología permite, o la misma evolución de la tecnología y de las artes y de todo, va generando nuevas herramientas que causan polémica al comienzo, ¿no? Porque pues, cuando llegó la guitarra eléctrica Ujú. o cuando llegó la batería, pues eso fue tremenda polémica. Entonces, luego se van encontrando las formas de hacerlo, de usarlas de una manera artística, estética, y ya pues incluso se adoptan como los instrumentos más usados o las herramientas más usadas, ¿no? Porque realmente sí fue así. La batería y la guitarra eléctrica tuvieron muchas críticas al comienzo, y pues vemos que hace unos años eran como los instrumentos más usados. Luego vinieron los DJs que también tuvieron pues críticas al comienzo por estar poniendo la música grabada, pero sin embargo pues vemos que también la escena de los DJs se convirtió en una escena muy grande, y ahora pues estamos usando los plugins, ¿no? Que pues también hacen posible que muchas personas puedan usar
todos estos aparatos en un computador y no tenga que comprar todo el hardware que es muy caro. Y ahora ya con la llegada de otras herramientas y el autotune, que el autotune pues también puede ser usado pues estéticamente y puede ser usado con gusto para hacer efectos y para ayudar también a darle ambiente a las canciones. Y eso también me parece muy válido. También está el otro uso que se le da, que es un uso ya más, digamos, eh, simple, sencillo y comercial, Mm, pero también todo depende del uso que se le dé, ¿no? sí, claro. Entonces, a mí incluso a mí me gusta también cómo suena en algunos tracks. Hay productores que lo saben usar muy bien, ¿no? Productores de música electrónica que lo usan de otra manera y le sacan unos efectos muy chéveres. Ujú, ok. Ujú. Pues, al fin y al cabo, el autotune se puede tomar como el maquillaje en las películas, ¿no? Sí, sí, realmente sí. De todos modos, el uso del autotune y de otros elementos en la música pues se está popularizando y es parte de la evolución de la música. Entonces, cada vez las canciones suenan de una manera porque tienen unos plugins, porque cada vez el formato y la resolución es más alta, cada vez la manera de masterizar también mejora el sonido, la introducción de la electrónica, de los plugins y que incluso el nivel de los cantantes también, porque es que eh, también han subido mucho. Entonces, es una evolución de la música y simplemente hay que saber cómo uno se mueve con ella y escoger lo que a uno le gusta también, ¿no? Ujú, Porque pues eso va a llegar y van a llegar muchos tipos de música y muchas herramientas nuevas y pues eso no es nada comparado con lo que va a venir más adelante, que es la música hecha compuesta por inteligencias artificiales, la música cantada por vocalistas virtuales. Entonces, bueno, entonces sí, como que pues todo lo que todavía falta mucho. sí, claro. Cada vez va a evolucionar mucho más. Sí. Así es. Vale, entonces sigo con mis preguntas. Entonces, la primera es, ¿cuál canción le tienes especial cariño de todas las que has sacado? Bueno, hay muchas y todo depende, hay por temporadas o a veces se acuerda uno o vuelve y se la encuentra por ahí. En estos días he estado oyendo mucho La Pipa de la Paz. Como que la hemos estado posteando por acá en las redes sociales por todo el tema que está pasando también. Entonces esa canción, sí, me parece una canción que representa mucho para Terciopelados porque tiene un mensaje como que del pasado, de un pasado en donde se vivía en armonía, pero también como un deseo hacia el futuro, también de recuperar ese mundo, esa utopía de la paz y de un mundo donde se vivía en armonía y todo esto, ¿no? Esta canción me parece, me gusta. Vale, La pipa de la paz. ok. Vale, todo lo que vamos a dejar algunas canciones y como que las cosas que podemos encontrar en internet en la descripción del video. Ujú. Ah, bueno. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿has grabado en esta cuarentena? Sí, que hemos hecho, hicimos un par de cosas cada uno en su casa. Entonces yo grabé el bajo y luego se mezcló con el guitarrista, con Andrea, con el baterista para una campaña del Amazonas. Y también hemos ido a un estudio donde hemos grabado dos conciertos que se van a transmitir, ¿no? Que es como una de las nuevas tendencias de esta Ah, época, ok. que es Ujú. pues que como es muy difícil hacerlo en vivo todavía por la señal de internet, entonces se graba y se tiene listo y se presenta como un live, pero son cosas que ya se han hecho. Eso es básicamente lo que hemos estado haciendo. Mm,
tratamos de ensayar un día, pero no, la señal no da para ensayar toda, pues por lo Claro. menos hay que tener unos requerimientos muy altos y es muy difícil hacerlo en tiempo real. Ujú. Vale, Vale. vale, vale. Y ya con mi última pregunta va, ¿crees que todos los artistas tienen una responsabilidad social o son cosas que van separado o qué opinas de ese tema? Bueno, ese es un tema, sí. Pues yo creo que en este momento de la historia, toda persona sí debería tener un nivel de responsabilidad de sus actos y de lo que estamos viviendo todos, ¿no? No solamente los artistas. Ahora, pues hay artistas que lo expresan de diferentes maneras, ¿no? Hay artistas que lo expresan con canciones contestatarias de protesta muy directas, hay otros que lo hacen más sutilmente, hay otros que lo hacen simplemente porque hacen una obra que consideran que es una obra de arte que transmite y así no tenga ningún mensaje relacionado con lo que está sucediendo, pero si siente que su mensaje es algo que sale del corazón y que transmite, pues eso está bien. Hay otros que si no les interesa, ¿no? Pero, pero yo creo que todo es válido y todo es eh, responsabilidad de cada uno. Ujú. Claro, y también es que no que la responsabilidad no solamente cae sobre los músicos o figuras públicas, sino sobre todas las personas que componen la Sí, sociedad. sí, sobre todo en este momento, ¿no? Pues que estamos como pues en esta transición tan compleja Sí. y con problemáticas tan graves como pueden ser los temas de violencia en nuestros países, los temas políticos y ya a nivel planetario el cambio climático que igual también viene y pues son problemáticas muy fuertes, muy profundas que ya no podemos estar ajenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ujú. tenemos que cambiar Claro, nuestras dinámicas de vida, nuestra forma de consumir, nuestra forma de vivir, porque nos toca acomodarnos, porque si no, pues ya como humanidad, entonces no nos está funcionando. Es que ya que estemos aquí metidos en este momento, es uno de los signos que tenemos que enderezar el camino o buscar maneras, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, pues sí. claro, Ujú. Vale. claro, claro, porque realmente somos ¿qué? Somos una especie que está en vía de su propia extinción. Sí, sí, sí. Ya que tocas este tema de poder, pues de tener una conciencia frente a nuestros actos y todo esto, pues también queremos hablar de un tema que te involucra mucho a ti y es como tu inclinación por la parte ambiental y ecológica. Y pues esto se ha reflejado no solo en las letras de las canciones, en las cuales pues se pueden notar mensajes alusivos, pues a ser más conscientes respecto al medio ambiente, sino que también ha sido pues promotor de varias campañas verdes e impulsas diferentes iniciativas de apoyo a la conciencia ambiental. Entonces yo quisiera preguntarte por qué decides ser promotor de este tema ambiental e impulsador en pro de una conciencia hacia la naturaleza. Sí, bueno, eh, yo creo que todo empieza con el tema del agua porque Ujú. yo crecí ahí al lado del río Fucha, ahí en el barrio Restrepo, al lado, a la vuelta, ahí cruzaba el río, Ujú. canalizado, ¿no? Como pasa por algunos sectores de la ciudad, canalizado. Sin embargo, pues ahí tenía una zona verde que llegaba ahí al canal y yo veía, pues ahí íbamos a jugar cuando éramos pequeños con unos amigos, ahí nos tirábamos por el pasto. Y de todos modos el río estaba contaminado y a veces olía mal, pero no pasaba, no era una corriente muy fuerte, pero sobre todo en el pasto. Y veíamos cómo llegaban con camiones, era impresionante, llegaban con camiones y botaban ahí directo al río. Ujú. Entonces yo creo que eso me impresionó bastante y más tarde fue como que se manifestó y después cuando hubo unas iniciativas para trabajar por el tema del agua y de los ríos, entonces acepté y me interesé
por saber más, por aprender más, por conectarme con el tema del ambientalismo y sobre todo ya en el año 2006 eh, aceptamos apoyar una propuesta que era el referendo por el agua en Colombia para recoger firmas y llevar las firmas al Congreso y tratar de cambiar la Constitución. Y se recogieron muchas firmas, y nosotros seguimos canciones y estuvimos apoyando, y una de esas actividades que organizó esa organización que se llamaba Ecofondo, que era la que lideraba esa propuesta, fue la de ir Sí, a navegar el río Bogotá. Entonces dijeron, bueno, los que quieran ir a navegar el río Bogotá. Y entonces digo, uy, no, pues yo voy porque claro. pues igual yo quería conocer más cómo era el estado del río, pues igual Ujú. sabíamos, ¿no? Sabemos todos cómo Sí, está el río, pero era una experiencia así que me pareció como que había que ir a ver, a vivirla. Y bueno, sí, fue tremendo, tremendo porque había que ir con trajes especiales de caucho y con epa, máscara para los vapores y todo esto. Entonces, digamos que esa experiencia también fue así como que me marcó bastante, de ahí que compuse la canción Río, ujú, y de sí, ahí más adelante surge lo que se llamó Canto al Agua, porque Canto al Agua el origen, digamos, es una invitación para que sobre todo las personas de las ciudades que estamos desconectados del agua en el sentido, digamos, eh, real, esencial, porque como nosotros la tenemos en el grifo, en la llave y en la tubería, pues no tenemos la conciencia del nacimiento del agua, del ujú, milagro que es el agua y de todo el daño que se le está haciendo el agua, porque a nosotros pues la tenemos sin problema. Entonces, por eso el río Bogotá, a pesar de ser el río de la ciudad, y de ser el río que cruza la ciudad. Es un río contaminado y olvidado. Y ya, y nosotros tenemos el agua y no nos preocupamos por nada más. Entonces, en ese año, pues como buscando maneras de invitar a las personas a ver si nos volvíamos a interesar, a asumir, pues, asumamos esta problemática de nuestra ciudad, fue que creamos Canto al Agua para visitar de nuevo el río Bogotá y ya con ujú, diferentes herramientas a través de las canciones, el arte, la meditación, pues buscar soluciones. Y también como que organizarnos para exigirle a las entidades y a los gobiernos que trabajen en la recuperación y en la protección de los ríos, porque pues la corrupción y todo lo demás no estaba permitiendo que los ríos se recuperaran o por lo menos estuvieran en la agenda de las entidades. Entonces eso pasó desde el año 2010. Ahí es que como que ya empieza Canto al Agua sí, y, y como que me enfoco sobre todo en este tema del agua, aunque he apoyado sí muchas causas que tienen relación con la defensa de los ecosistemas vitales para el agua, como pueden ser los páramos y como pueden ser las lagunas y los ríos y todo esto, y también como la ecología en general, ¿no? Y todo lo que se desprende de ahí. ok, sí. ¿Y esto de Cantalagua es como una organización o está en varios países o más o menos cómo es? Bueno, esto empezó porque buscando esas soluciones para invitar a las personas a que visitáramos los ríos, eh, a mí también me ha traído mucho el tema de la meditación, del poder de la voz y del poder de la intención colectiva, el poder de la sanación a través del sonido. Entonces, como que Ujú, mezclando todo eso y también con las tradiciones ancestrales, cómo era que se relacionaban con los ríos y con el territorio, porque ahí sí hay una relación armónica, ¿no? En ese trato y en esa relación de los pueblos indígenas con la naturaleza, sí hay una relación de respeto. Eh, entonces, mirando todo eso, sí. mezclando un poquito todo, eh, conocí a una persona que trabajaba precisamente sanación con sonido. Ella se llama Catalina Salguero, y cuando pues, la vi lo que estaba haciendo, le propuse que hiciéramos meditaciones para el agua.
Entonces, digamos que el origen, el centro, la esencia de Canto al Agua es una meditación que hacemos a través de nuestra voz, en donde invitamos a que todas las personas eh, enviemos en nuestra voz pensamientos y visualizaciones amorosas para el agua. ¿Por qué? Porque también se han permitido redescubrir el efecto de la intención, de los cantos y de la música sobre el agua, porque como decía hace un momento, los pueblos ancestrales tienen un conocimiento en el que saben, se comunican con el agua como un ser vivo. Para nosotros, como nos enseñaron a las generaciones actuales, pues para nosotros el agua no es un ser vivo, sino que es de como, pues está olvidado y simplemente nosotros tomamos el agua de la llave, ya, es lo que dije hace un momento, ¿no? Ujú. Pero en ese conocimiento de que el agua está viva y que el agua recibe y que el agua recibe el agradecimiento y las ofrendas, un médico japonés llamado Masaru Emoto fotografió el agua después de pues, agua cristalizada, agua congelada, después de haberle hecho haberlo sometido a varios estímulos, entre ellos canciones, oraciones, palabras, y demostró a través de fotografías que el agua cambia esos cristales dependiendo del estímulo. Entonces, viéndolo en fotos es como, pues, tremendo, ¿no? Este libro del doctor Masaru Emoto se llama Mensajes ocultos del agua. Y pues, es un bestseller, yo creo que ustedes lo deben conocer, ¿no? Es muy conocido. Entonces, eh, con toda esa información, empezamos a hacer estas meditaciones que llamamos Canto al Agua. El, el primer día que la hicimos, escogimos el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo del año 2010. Y ese día escogimos el ir al Salto del Tequendama porque sabíamos que es un lugar así álgido, un lugar muy, muy, muy importante para el río Bogotá y también de quizá la problemática más cruda, ¿no? Que podamos vivir del río, porque es donde sale de la ciudad con toda la contaminación que ha recibido el río después de atravesar toda Bogotá y sale y cae en el Salto del Tequendama ya prácticamente un río muerto, ¿no? Totalmente contaminado, totalmente enfermo y lleno de unos olores muy fuertes. Entonces fuimos allá y hicimos esa primera meditación y la acompañamos de otras canciones, de cantos, fueron algunos abuelos de comunidades ancestrales, fueron ambientalistas y allá nos reunimos varios. Y lo simpático fue que unas personas, amigos que no pudieron ir porque era un día entre semana y estaban trabajando, dijeron que lo querían hacer que si lo podían hacer en un humedal. Y pues claro, que hagámoslo. Lo hicieron al tiempo. Ahí se originó como que el canto al agua se podía hacer en diferentes lugares a la misma hora. Y ya el año siguiente ya no fueron 2, 3 lugares, sino fueron 10, 15. Y luego ya gracias a las redes sociales eso empezó a crecerse porque la gente quería repetirlo, quería hacerlo. Eh, Se enteraban y personas querían hacerlo en otras ciudades y pedían instrucciones y nosotros les decíamos más o menos cómo hacerlo. Y luego ya no fue solamente el Día Mundial del Agua, sino que si podemos hacer un canto al agua el próximo fin de semana, que es que está en peligro un humedal, y sí, se volvió algo así como una herramienta de defensa también del territorio o de reconexión también con el tejido hídrico, con el territorio y con las aguas o los ríos o los humedales que le quedaran cerca a las comunidades. Entonces eso fue lo que empezó a pasar. Y luego ya algunos colombianos fuera de Colombia, que estaban viviendo fuera del país, también Ujú. decidieron hacerlo, invitar a personas y después ya se conoció y ya las personas lo hacen espontáneamente, se conectan. Súper chévere. Sí, 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 se volvió algo así muy chévere, sí, muy grande. Ok. De todos modos es algo Vale. que no es para todo el mundo, porque igual hay personas que no entienden por qué nos reunimos
a cantar Sí, ahí claro. al lado de un río, ¿no? Es para algunas personas sigue siendo como, como que no Sí, lo sí, como que entienden no y tiene un sí, significado para ellos. sí, exacto, sí. Ujú. Pues yo quiero hacer ahora sí ya con mi última Bueno, pregunta. Tú dijiste que estabas con qué? Con diferentes causas sociales y ambientales. Y te quería preguntar cuál era tu opinión y si lo realizas. Bueno, sí, tu opinión sobre el veganismo. sí, pues sí, yo soy vegetariano, realmente soy vegetariano hace como más de como 20 años ya. Ujú. Eh, mm, y sí, pues sí, yo creo que si yo no tuviera hijos sería vegano, pero como mis hijos son vegetarianos ellos no han comido carne, pues desde su concepción fueron vegetarianos, Sí. entonces ha sido pues difícil mantenerlos vegetarianos. Entonces, pues claro, si íbamos a una pizzería y a todo ese tipo de lugares, pues encontrábamos alimentos vegetarianos, pero ya tratar de comer vegano con ellos era muy difícil. Claro. Entonces, por eso no he llegado al veganismo, pero estamos viviendo vegetarianos, pues Carolina, mi esposa y los dos chicos, y, y yo siento que sí, el vegetarianismo y el veganismo pues son estilos de vida que se tienen que adoptar también, como uno de los cambios de los que hablábamos antes, ¿no? Que no podemos ser ajenos a todo lo que está sucediendo en el planeta y la manera en que nos alimentamos también es una manera en la cual podemos contribuir de alguna manera. Y también es Ujú. una posición política, ¿no? Ok, Obvio, porque es que ahí quiero intervenir un poquito y es dale. que eh, una de las mayores causas de emisiones de contaminación del aire en el planeta son pues los que Sí, sí, las vacas, los gases de las vacas, sí. la ganadería. Sí, y de la deforestación. Y pues eso ujú, también, y pues eso lo generamos nosotros y también el sufrimiento que tienen ellos, o sea, los seres vivos y especies que nosotros criamos desde que nacen para simplemente consumirlo por algo que para mí es realmente solamente gusto y no necesidad, porque ni nutricionalmente, ni, o sea, no se necesita, no se necesita y solamente lo hacemos como por costumbre. Y el ser humano es un animal de costumbres que es complicado cambiarlas, pero yo creo que eso es un cambio de los que debemos hacer para poder mejorar un poquito el planeta Tierra. Sí, así es. Ujú. Ujú. Exacto. Ah, bueno. Bueno, Bueno, listo. Entonces esto ya, esto fue todo por este Ah, bueno. podcast. Y nada más agradecerte mucho que estuvieras aquí presente. Bueno, muy bien. Entonces, gracias a ustedes también. Que les vaya bien. Suerte. Bueno, listo, igualmente. Chao, chao. Bueno, vale, bueno, gracias hasta Héctor, luego. Chao. estés bien, adiós. Hasta luego.